La comunicación, que a veces es muy complicada en nuestros pueblos, pues bien, vamos a hablarles de una empresa que hace porque esto sea más fácil y más sencillo. Adamo, muchos ya la conocerán, pero para aquellos que no la conozcan, tenemos aquí con nosotros a Enrique Capdevila. Muy buenas, lo primero de todo. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Visitar Palencia siempre es una maravilla. ¿Qué vamos a decir ¿Qué, nosotros? Pero qué vamos efectivamente, a decir no nosotros, te lo no? voy a discutir. No, pero él es el responsable de Adamo Telecom aquí en Castilla y León. Y claro, digo yo, una empresa dedicada a la comunicación, que ya ha conseguido llevar la fibra, las comunicaciones estables, de calidad, con potencia, que es lo que muchas veces faltaba a nuestros pueblos, pero todavía hay quien no conoce qué es Adamo. Correcto. Mira, Adamo, te lo digo así muy sencillo para que todo el mundo nos pueda entender. Adamo como tal es un desplegador de fibras, es decir, se dedica a desplegar su propia infraestructura para digitalizar, es decir, los hogares, negocios, viviendas, etcétera, etcétera. Y además de desplegar su propia infraestructura, se dedica a ofrecer productos y servicios a todas esas personas que viven en un entorno rural, ¿vale? Y que obviamente tienen unas necesidades cada vez más evidentes de digitalización. Aquí te hablamos de telefonía fija, te hablamos de internet en el hogar, te hablamos de telefonía móvil y hablamos también de televisión a la carta o televisión a través del cable, porque también nos damos cuenta, dado que nuestra especialidad es cablear en el mundo rural, que en muchos sitios en el mundo rural lo que es la televisión digital terrestre pues tampoco se veía excesivamente bien, Nos lo etcétera, dicen etcétera. muchos, sí. Exacto. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos nuestra propia infraestructura, intentamos, hablamos con vecinos y con ayuntamientos, etcétera, etcétera, intentamos cubrir esas necesidades de digitalización. Actualmente tenemos una red en toda España de unos 1.500 municipios ya conectados, ¿vale? Y esta red es una red de fibra óptica de última generación, pues bueno, que permite velocidades de hasta 1.000 megas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos hace diferentes es que desplegamos nuestra propia infraestructura y solo a través de esta infraestructura es donde puedes contratar o puedes, digamos, disfrutar de las ventajas de Adamo. Claro, eso es lo que busca muchas veces una compañía, ¿no? Marcar la diferencia de decir, bueno, Correcto. esto es lo que nos distingue, lo que nos hace mejores que el resto. Entiendo que precisamente es esa apuesta por el medio rural, ¿no? Y por intentar llegar donde Correcto. no llegan los demás. Yo te agradezco que haya dicho mejores, porque si lo hubiera dicho yo hubiera sido un poco, hubiera quedado un poco raro, ¿no? Básicamente somos diferentes porque normalmente todo el mundo utiliza infraestructura de terceros, etcétera, etcétera. El hecho de llevar nuestra propia infraestructura nos permite tres cosas principalmente. La primera, adaptarnos en todas las necesidades de los vecinos. Tenemos productos desde los que necesitan un grandísimo ancho de banda, pues porque son profesionales liberales que se han ido a teletrabajar al mundo rural, etcétera, etcétera, con esos famosos 1.000 megas, pero también tenemos productos, por ejemplo, para gente mayor de 65 años ya jubilada, que su prioridad es el teléfono fijo, con una conexión muy sencillita, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos ahí el hecho de que, oye, nos podemos adaptar con esa gama de productos y servicios por el hecho de ir sobre nuestra infraestructura, como te decía. Adicionalmente también, porque llegamos donde otros no llegan. Otros quizá no lo tienen priorizado o tienen otras batallas que cubrir. Nosotros vimos ahí ese hueco y decidimos, oye, donde otros no van y hay unas necesidades obvias de digitalización, pues entonces vamos nosotros. Y tercero, porque en ese sentido el hecho de irse también sobre nuestro propio cable, hablando en plata, lo que nos permite es adaptarnos a los bolsillos de la gente, porque uno es dueño de sus propios costes. Ahí estaba viendo yo la dificultad, porque claro, es el mercado. Si hay interés, si hay una necesidad, puede haber un Claro, interés no por si tú tienes satisfacer. que utilizar la infraestructura de un tercero y ese tercero ya te cobra X, difícilmente le podré dejar un precio hoy. Pero si tú desplegas tu propio cable y defines que tu plazo de amortización va a ser X hoy, puedes adaptarte en precio al bolsillo de ese vecino que vive en un pueblo en una España rural. Y que hay que ofrecerle algo. Y que hay que ofrecerle algo, obviamente, porque al final los derechos digitales, la brecha digital existe y los derechos digitales son igual para todos, independientemente viva en Palencia capital o iba en La Antadilla. Por poner un ejemplo, ¿qué tal va, por cierto, el despliegue en nuestra provincia? Pues en vuestra provincia, la verdad es Hablábamos que de una cantidad ingente de municipios sí, en España. sí, hay 1.500, de los cuales solo en Palencia estamos hablando de 250 aproximadamente, y ya con unas 46.000 en largo, se llama unidades inmobiliarias. Casas, pisos, chalés, viviendas, negocios, etcétera, etcétera, ¿vale? Son 270 poblaciones y unas 46.000 UIs. Además, en este inicio de año hemos acelerado bastante porque han coincidido, bueno, pues la consecución de varios permisos que teníamos pendientes y estamos desplegando en zonas ahora mismo, pues que te diría, y lo voy a leer porque no me quiero dejar ninguna, como Poza de la Vega, Santervás de la Vega, Villarrodrigo de la Vega, estamos por la zona de la Vega, obviamente, Villota del Duque, Lovera de la Vega, Gañinas de la Vega, Pedrosa de la Vega, Villantodrigo, etcétera, etcétera. Solo en estos meses estamos haciendo, ahora actualmente, unos 1.100, que venimos también desde principio de año, pues con un ritmo pues prácticamente 2.000, 3.000 y entre 7 y 8 poblaciones mensual. O sea, es importante.
por cerrártelo digamos, en comarcas, ¿vale? Porque Palencia es tan extensa, es tan larga, de arriba Sí, abajo, norte, sur. eso iba a Eso es lo decir. que yo te diría, Boedo, Ojeda, bastante, Cerrato, Montaña Palentina, con la complejidad que tiene, también ahí Es lo... justo en lo que estaba Claro, pensando. porque tienes que tener en cuenta que los despliegues en un entorno rural, al final vas por uno de los principales patrimonios que tienen los vecinos de allí, que es su entorno natural. Y obviamente con multitud de figuras de protección. Como no puede ser de otra manera, tienes que llevar esa digitalización, pero de una manera compatible con el principal patrimonio que tienen, como puede ser su patrimonio natural o incluso histórico muchas veces. Entonces, en ese sentido, llegar ahí cuesta, pero también hemos desplegado mucho. Y en Tierra de Campos, en Vega Valdavia también. Entonces, como te digo, 270 poblaciones, 46.000 UIs y no paramos. O sea, en Palencia ya llegamos hace un tiempo y nos queda, desgraciadamente o afortunadamente, mucho trabajo por delante. Claro, porque será complicado llegar a cubrir todo el territorio, ¿no? Que quiero decir que a lo mejor es el objetivo, Vamos a ver. pero es como la objetividad en el periodismo. Es lo que te iba a decir. Nuestro Hay que aspirar, objetivo a ¿no? largo plazo, ¿cuál sería? Y yo, si me quiero poner aquí fantástico, te diría, mientras quede 1 kilómetro cuadrado donde haya un vecino de Palencia con necesidad de digitalización, nosotros seguiremos en nuestro empeño. Parece que estamos en campaña. Exacto. Entonces, obviamente, esa es nuestra aspiración y nuestro último objetivo. Llegará un momento donde será muy complejo y a lo mejor habrá que buscar otras soluciones para poder aportar a ese, digamos, a ese vecino el que en su hogar o en ese molino de turismo rural que está a 6 kilómetros del núcleo urbano más cercano, pues poder hablar de, yo qué sé, de internet satelital o de otro tipo de cosas. Soluciones excepcionales, Soluciones ¿no? excepcionales, pero también a casos excepcionales, no a, oye, el que esté en un pueblo que se busque la vida. Claro, es que también estaba pensando que la gente se va de casa rural a 6 kilómetros de la civilización, pero quiere estar conectado. Correcto. Parece contradictorio, pero es comprensible En también, ¿no? muchos casos te diría, porque esto siempre se lleva a un ámbito de redes sociales o cosas así, ¿no? Nuestra necesidad de estar con la pantalla del teléfono. Pero es que tú ahora planteate, por ejemplo, un hogar, tu casa, que no esté digitalizada. Es como si no tuviera luz o no tuviera agua corriente o no tuviera vertido. Porque ahora cualquier cosa que quieras hacer, por ejemplo, con la administración, una petición de médico, necesitas tener una app conectada por wifi a un router. ¿Quieres hacer una transferencia en el entorno rural? Hay muchas oficinas que han cerrado. Una transferencia o ver si ya te han incorporado el recibo de la comunidad o lo que sea. Necesitas internet. ¿Quieres un contenido educativo porque estás estudiando o un contenido lúdico? Pues porque tienes derecho también a ver el fútbol o a ver cualquier otro contenido lúdico. Necesitas una conexión a internet. Es decir, que muchas veces, es decir, quiero desconectar digitalmente, sí, puede haber casos que viene incluso bien, ¿no? Pero es que para todos muchos otros procesos que no nos damos cuenta, la digitalización está ahí y está 24/7. Claro, hablando precisamente de esa televisión a la carta, ¿no? O de esos paquetes que muchas veces se ofrecen, es algo que quizás echaban falta en este ámbito y que será del lo otro es una necesidad imperiosa. Esto quizá podría ser algo prescindible, pero teniendo en cuenta que cada vez va más todo por digital, efectivamente Exacto. se convierte también a su vez, ¿no?, en un servicio casi obligatorio. Casi obligatorio porque además, punto número uno, además con el tema de televisión, como te decía, la televisión digital terrestre no es binaria, es decir, puede haber momentos con el famoso fading, bueno, un efecto técnico que hay, que el tema es que a veces se ve mejor, otras peor, otras no se ve, otras sí que se ve, etcétera, etcétera. Vale, la fibra, una televisión a través de la fibra es binaria, o te llega o no te llega, ¿vale? Lo normal es obviamente que te llegue. Pues, en caso de que no te llegue es que hay una avería, pero ahí obviamente estamos hablando de temas excepcionales. Con esto, ¿qué es lo que tienes? Que puedes a través de tu televisor lo puedes convertir en una ventana al mundo, porque vas a ver todos los canales que tenías en la televisión digital terrestre, digamos, en el formato más barato o prácticamente gratis, y luego adicionalmente tú puedes seleccionar aquellos contenidos en los que quieres gastar dinero de verdad y tenerlos en tu televisor. Y ahora tengo esta serie de este concentrador de contenidos que me interesa, la tengo 3 meses, cuando se acaba doy baja y luego alta de otro paquete, lo que Y sea. muchas veces la gente no se atrevía a contratar ese tipo de servicios pues porque no llegaban. Básicamente, es que en estos sitios no llegaba. Claro, estaba pensando que estamos hablando de lo que se ofrece a esos pueblos donde va llegando la instalación de Adamo, pero también puede haber la posibilidad de sugerir, no sé si precisamente que algún pueblo se postule, Sí, alguna localidad o incluso algún vecino. y tenemos casos y siempre nos comprometemos a hacer un estudio de viabilidad. Gente que se enterara y dirá, oye, que he oído que, por que, favor. que he oído que tal. Básicamente, la forma de contactar con nosotros, invito a todo el mundo a que lo hagan, es de 3 formas. 2 muy analógicas, perdón, 2 muy digitales y una muy analógica.
Las digitales, por decirlo así, pues página web, www.adamo.es. Y dentro hay una plataforma, como bien apuntabas, que se llama Soy Vecino, donde un pueblo, por ejemplo, que o bien no está en zona de cobertura y tal, puede levantarnos la mano y decir, oye, que a mí me interesaría porque no llega, no hay Mira. manera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de nuestra propia página web, o bien allí, o a través de dentro de la página web el Hola Soy Vecino, a nosotros nos llega la información, nos ponemos en contacto con ellos, etcétera, etcétera. La segunda, 1600, también 1600, llamada gratuita, y compañeros les pueden informar de si están en zona de cobertura, no, en función de sus necesidades, productos y servicios. Porque habrá que analizar cada caso, ¿no? Exacto, hay que analizar cada caso y verlo. Y la tercera, y no menos importante, es, oye, al final todo proceso de digitalización genera una economía, y nosotros somos muy partidarios en ese sentido de una economía circular, es decir, que revierta el territorio. ¿Qué mejor manera que con una red de comerciales que son vecinos de Palencia, de distribuidores que tienen su tienda en Palencia, de puntos de venta, etcétera, etcétera, que tú, vecino, y que incluso lo conoces, puedas hablar con él y te diga, pues sí, estás en zona, no estás en zona, y estos productos, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues eso, yo les invito a cualquiera de estas tres formas, adamo.es, 1600 o red de puntos de venta y distribuidores propios de Palencia, que se pongan en contacto con nosotros. Bueno, pues ojalá que muy pronto podamos hablar de que se ha conseguido o que se acaricia el objetivo de esa plena distribución, ¿no?, por nuestra provincia, y que podamos hablar de que nuestro medio rural está conectado y que cualquiera va a poder desarrollar su labor profesional desde cualquier pueblo de la provincia. Me comprometo a que volveré pronto y seguiremos hablando de avances. Ojalá. Enrique Capdevila, muchas gracias por haber venido y gracias también por ese esfuerzo que se está haciendo para conectar nuestro medio rural. Gracias a vosotros, encantado.